Un dulce típico de Ecuador se llama caca de perro. La empanada es maduro con queso. Esto sí es una bomba. Y probando las famosas tripitas, ¿ah? Estas son papitas, mote y choclo habas. Mira, nos vinimos a conocer la famosa empanada de viento. Y les sigo mostrando la gastronomía del Ecuador. Prueba reina, prueba casera. Venga rey, pruebe caserito. Hola ñaño, ¿cómo estás mi bro? Desde Quito, Ecuador, estamos viendo esta maravilla y vamos a conocer la gastronomía de Ecuador. Así que acompáñame a conocer mi top favorito de 10 comidas de Quito, Ecuador o del Ecuador completo. Así que vamos a ello. ¡Vamos! Ecuador, un país donde cada región tiene su propia identidad, su propia historia y sobre todo sus propios sabores. Hoy te llevo a un recorrido gastronómico que te hará salivar. Desde lo más emblemático hasta lo más inesperado. Y quédate hasta el final, porque el último plato te va a sorprender. Empezamos con un clásico de la costa ecuatoriana, el bolón de verde. Un desayuno poderoso hecho de plátano verde majado, relleno de queso, chicharrón o de ambos. Está frito hasta lograr ese dorado perfecto. Crocante por fuera, suave por dentro. Un manjar obligatorio para los amantes de la comida ecuatoriana. Bueno, ahora vamos a comer el bolón. Lo vamos a probar a ver qué tal. Así que deseenme suerte para ver si está bueno. Una combinación algo diferente a lo que estoy acostumbrado, pero la verdad está muy bueno. Yo creo que esto es como un típico desayuno. Sí, con huevo frito, ese con carne. Es la guarnición de un desayuno completo. La gente no se lo come solo Solo muy raro. Solo con café o lo acompañan con seco de carne y huevo frito. Ok. Está fuerte la combinación, está bueno, me encanta, saladito. Vamos a probarlo con ají. Vamos a ver qué tanto pica. Es que el ají es muy bueno. Y el ají de Ecuador, todo está bueno. Me encanta, vamos a seguir conociendo la ruta gastronómica. Un dulce típico de Ecuador se llama caca de perro. Vamos a probarlo a ver qué tal. Pero espera, porque aquí en Ecuador, si escuchas caca de perro, no te preocupes, no es lo que piensas. Se trata de un snack tradicional, una botana crocante que encuentras en los mercados o tiendas. Perfecto para acompañar una buena cerveza o simplemente disfrutar mientras caminas por las calles de Ecuador. Bueno, ahora nos vamos a comer unas empanadas. ¿A quién no le gusta una buena empanada? Pero en Ecuador hay para todos los gustos y cada una tiene su propio encanto. Yo creo que por toda Latinoamérica existen las empanadas, pero aquí en Ecuador es muy peculiar una que se llama la empanada de morocho. La empanada de morocho, el morocho es un primo hermano del maíz, es blanco, elote. Se sirve con el ají para darle ese toque perfecto. Si nunca has probado la empanada de morocho, esta es la mejor manera para hacerlo. Yo le voy a poner aquí un poquito de ají, porque saben que me encanta el ají o el picante. Este ají es ají ecuatoriano, de verdad que buen sabor. Vamos a probarlas y les digo, este está relleno de morocho entonces. El morocho es con lo que hacen la masa, no es maíz, porque tiene arroz y carne. Voy a dar otro mordisco. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y como segunda opción, las empanadas de maduro. Plátano relleno de queso. De verdad que esta cultura del Caribe
gastronómica es buenísima. Esa combinación que puede salir mal. Sí, de plátano maduro. Estas empanadas dulces se rellenan con queso y se fríen hasta obtener el color dorado perfecto. La combinación del maduro caramelizado con el queso derretido es una combinación de espectáculo de sabor. ¿Qué puede salir mal? Excelente opción. De verdad, un buen desayuno. Creo que está ganando dentro de mi desayuno. Está ganando dentro de mi desayuno, está ganando. Le pongo un poquito de ají para verle. Y no se puede decir que se vino al Ecuador sin probar las famosas empanadas de viento. Grandes, infladas y ligeras. Están rellenas de queso derretido y se pueden espolvorear con azúcar. Ese toque entre dulce y salado es perfecto para un buen café ecuatoriano. No es por nada un clásico de la sierra. Si desea azúcar, azúcar. Un poquito de azúcar. Vamos a ponerle azúcar. ¿Cuánto te debo? 75 centavos. Esto es $1. Sí. Ok, súper. Está bien así, gracias, muy amable. Hoy estamos. Mira, nos vinimos a conocer la famosa empanada de viento. Esta es una empanada que está rellena de queso, le echan un poquitico de azúcar. Es el plato típico quiteño, desde aquí de la región de Los Quitos de la Sierra. Y podría ser que es un desayuno, pero hoy últimamente se está usando como cena, ¿correcto? Sí, en cualquier momento. En cualquier momento es un postrecito. Un café. Un morochito café, perfecto. Vamos a dar el visto bueno a ver qué tal. No he comido puro viento, el relleno no llega, pero me dijeron que era así, que se infla bastante. Esta no infló tanto, que se infla bastante y por eso se llama empanada de viento. No es porque está rellena de viento. Ahí se ve el queso generoso. Excelente, está muy bueno. Se los recomiendo en el Parque La Vicentina. Aquí es donde vamos a encontrar todo tipo de comida del Ecuador. Así que se los recomiendo. Esto está en mi top 5 de comidas de lo que les he mostrado. Esto está en mi top 5. Ya vamos a jugar cuáles son las mejores. Tres tipos de empanadas. Tres experiencias diferentes, pero todas con algo en común. Son simplemente irresistibles. ¿Cuál probarías primero? Déjamelo saber en los comentarios. Y si hablamos de delicias ecuatorianas, no nos podemos olvidar del muchín de yuca, un bocado típico de la costa, hecho con yuca rallada, relleno de queso, cocido a la parrilla o frito, suave por dentro, crujiente por fuera, con un sabor tan adictivo que no puedes comer solo uno. Bueno, ahora vamos a seguir con el muchín, que este muchín de verdad es yuca majado, casi igual que el bolón, pero lo rellenan solo de queso, igual de la costa y de Oriente. Vamos a probarlo a ver qué tal. Tiene como una salsita y vamos a ver primero sin salsa, catarlo sin salsa y qué tal. Está bueno. Creo que este me gusta más. Aunque el otro está bueno también, yo creo que este me gusta más. Miren cómo se ve eso. Yuquita con queso. Y si alguna vez necesitas revivir después de una noche de fiesta, el encebollado es tu mejor amigo. Este caldo espeso con yuca, pescado fresco y una montaña de cebolla morada encurtida es un clásico de la costa ecuatoriana. Su sabor cítrico y su textura lo convierten en un plato único. Y si lo acompañas con pan o chifles, es simplemente perfecto. Hay varias franquicias que les quiero contar que existen que venden ese plato típico de acá. Y ahorita vamos a uno que se llama Mega Ceviche, a ver qué tal, que me recomendaron. Así que les quiero mostrar el plato típico, que es el encebollado. Vamos a ello. Este plato nació en la costa ecuatoriana. Con los años se convirtió en el favorito de quienes buscan el sabor intenso y revitalizante. Pero hay un detalle que lo hace aún mejor: el acompañamiento.
En Ecuador, el encebollado no se come solo. Se sirve con chifles, canguil o pan. Cada uno aportando su propio estilo a la experiencia. Y para los más valientes, un poco de ají para darle ese golpe de sabor extra. Lo mejor de todo es que no hay hora para comerlo. Algunos los buscan en la mañana como desayuno y otros lo prefieren como almuerzo. Pero si hay algo que todos están de acuerdo, es que el encebollado es el mejor aliado después de una buena fiesta. Dicen que si tú visitas el Ecuador y no pruebas un buen encebollado, es como si no hubieras estado aquí. ¿Con qué vas a acompañar tu encebollado? ¿Pan, chifles o canguil? Si este no es el plato número 1 de Quito, de Ecuador como tal, el país, está entre los principales seguramente. Porque primero es un plato económico, bastante barato, $5 cuesta, si los que me preguntan el precio, de verdad que alimenta, es saludable, simplemente es una sopa de pescado blanco, es un plato típico de la costa de Guyas, creo que así es como se origina principalmente acá en Ecuador y después se hizo muy conocido tanto en el país, así como aquí en la Sierra Quito. Así que acompáñame a seguir viendo la comida de Ecuador. Ahora nos vamos a Esmeraldas, tierra de mar y sabor. Mejor dicho, Esmeralda vino a mí aquí en Quito. Esta vez el protagonista es el encocado, un plato afroecuatoriano que combina mariscos frescos con salsa cremosa de coco que simplemente es espectacular. ¿Y cuál es su secreto? Un buen sofrito, leche de coco y ese toque de especies que lo hace tan especial. Bueno amigos, ahora nos venimos aquí a la Feria de la Comida o la Plaza de la Comida del patio La Florida, muy cerca al Parque La Florida, y vamos a probar un plato típico del Ecuador, de la zona de la Esmeralda. Esto se llama el encocado. Bueno señores, este plato típico del Ecuador, de la zona de Esmeraldas, no es de Quito, son mariscos, puede ser, en mi caso tiene camarón, conchas y pescado, y está hecho a base de una crema de coco con tomate, cebolla. Se sirve en arroz, como ya lo vimos, y tiene contorno tostón o patacón. Y yo le echo un poco de ají. La verdad, yo lo considero que va un 10 de 10 para hacer mi primer cocado y buena experiencia. Creo que vale la pena. Está muy bueno. La verdad que estaba muy bueno. Lo recomiendo al 100%. Siendo este mi primer encocado, lo he probado en una plaza de comida o en una feria de comida. No puedo imaginar comérmelo en las costas de Esmeralda. A mis amigos ecuatorianos, ¿qué local me recomiendan para ir a probarlo? Y aunque ahora no estamos en una gran celebración, eso no nos impide disfrutar de dos platos que siempre están presentes en las fiestas ecuatorianas. La famosa fritada y el horneado. Son más que comida, son tradición, historia y el alma de cada reunión familiar y popular. Esto sí es una bomba. Este sí es un plato fuerte, cargado de full calorías, pero del cerdo lo que se le puede perder es el chillido, el cerdo o el lechón, o, sí, como le dicen, se llama fritada este plato. Vamos a probarlo a ver qué tal. Viene con todo. Cerdo. La fritada, con su carne de cerdo cocida lentamente en su propio jugo, crujiente por fuera y jugoso por dentro, siempre acompañada de mote, tostados y champinchangos. Recuerden que esta ciudad, primero, es muy alta, hace mucho frío por las noches. La gente del páramo tiene que tener muchas calorías para poderse mover, y esto es una combinación muy calórica, hipercalórica. Seguimos explorando los mejores platos del Ecuador, la ruta gastronómica, para saber cuál va a ser mi favorito. Y el hornado, el rey de las fiestas. Con ese cerdo entero horneado por horas, marinado en especies y cerveza, servido con ensalada y el clásico curtido de cebolla. Bueno, estoy emocionado el día de hoy porque nos vinimos a el hornado El Pastuso. Esto es un tipo de hornado que es del estado de Tulcán, donde
hacen el mismo hornado de Quito. No he probado ni el de Quito ni el de Tulcán. Este me dice que la diferencia es un poquito más húmedo. Vamos a ver qué tal, cómo sabe. Se parece mucho a la fritada porque la fritada es el mismo cerdo, solo que la diferencia y la técnica de cocción es diferente. Uno va al horno y el otro es frito en su grasa. Justo aquí está llegando el platico que pedimos, que es el clásico, ¿no? Este es el completo, este es el clásico, que viene con sus papas fritas, ¿no? Papas hechas puré, fritas. Tortilla de papa. Fíjense nomás este plato, esto parece el chicharroncito, platanito, y el cerdito que nosotros le decimos pernilito a esto, pernil, parece la pata del cerdo, ¿correcto? Sí, pero este es el cuerpo. El cuerpo es todo. Y el primo hermano del elote o del maíz, ¿cómo es que se llama? Musa. Mote, el mote. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal. Y la preferida aquí que toman también los quiteños, la chicha de Kodak. Kodak. De gorra. J-O-R-A. Jorra. Okay. La chicha de jorra, la preferida, ¿no? De los quiteños. Bueno, vamos a probar esto. ¿Cómo se empieza? ¿Por dónde empezamos? El ají. El ají es este. Tenemos un ají de tomate de árbol. Ok. Este se parece al ají de maní. No. Y el de allá es el ají de maní. Ok. Vamos a ponerle un poquitico acá. Y vamos a probar. Mira, lo único que se le pierde al cerdo es el chillido. Yo siempre le he dicho eso. Bueno, la papita, ¿no? Papita hecha tortilla. Está buenísimo. Vamos a probar el ají de maní. Eso hay que llevárselo para México. Cada bocado, una explosión de sabor. El horneado no solo se disfruta en fiestas y celebraciones, sino que también es parte de la vida diaria en mercados, ferias y restaurantes tradicionales. Porque en el Ecuador cualquier día es excusa para probar el sabor de la historia en un plato. La chicha de jorra, la preferida, ¿no? De los quiteños. Vamos. La chicha llega a fermentar, que la gente de nuestros antepasados se vuelve tipo licor por la fermentación de la jorra. Tú lo vas a sentir muy ¿Qué es la jorra? Entonces, ¿una fruta? La jorra es una corteza de árbol. Ok. La cocina, le hace con el maíz, producen la chicha. Esto le ponen un tiesto que es de barro, la tapan y se fermenta. Empieza a fermentar y tienes el producto. No sé si le sientes medio picosito. Medio acidito. Medio acidito. Está muy bueno. Fermentado. Está muy bueno, la verdad. Un color como marroncito verdoso, ¿no? Podría decirse. No he podido terminarlo y estoy muy decepcionado conmigo mismo. Este plato es muy generoso, de verdad se lo recomiendo, no se lo pueden perder. Y les sigo mostrando la gastronomía del Ecuador. Viajando por el Ecuador me encontré con algo que, a primera vista, me pareció curioso. Un pequeño paquete envuelto en hojas de maíz. No tenía ni idea de lo que era, pero cuando lo abrí y lo probé, el primer bocado, entendí por qué era tan especial. Las humitas. Técnicamente esto es una masa de choclo o maíz envuelta en queso que está divino y de paso lo hierven en las hojas que son como de ojoto o maíz tradicional. Se come con un poco de ají que es un toque picante y yo le pondría mantequilla. No sé si la receta original va con mantequilla, pero de verdad es una fusión de sabor. Técnicamente no es del Ecuador, está compartida porque hay humitas chilenas, argentinas, de Bolivia, del Ecuador y bueno, vamos a probar las humitas ecuatorianas. Es un plato sencillo, pero lleno de tradición.
Se come en el desayuno, en la merienda, con café, con chocolate caliente y cada familia tiene su propia receta especial. Yo nunca me imaginé que algo tan simple pudiera tener tanto sabor. Pero así es el Ecuador, un país donde la comida siempre sorprende. Uno de los platos típicos de la sierra es el locro de papa. Es un puré o una cremita de papa con mantequilla, queso y bueno, es algo típico aquí de la sierra, así que vamos a probarlo a ver qué tal. Yo no sabía qué esperar cuando me sirven este plato humeante y espeso, pero el primer bocado entendí por qué es tan querido en el Ecuador. El locro de papa es más que una sopa, es pura cremosidad y sabor. Está hecho con papas cocidas hasta que se deshacen, creando una textura suave y reconfortante. Lleva leche, especies y lo que lo hace mejor aún es el trozo de queso que se derrite en el caldo, dándole un toque irresistible. Está muy bueno. La verdad, le doy una sopa. Sin embargo, no es la sopa favorita del Ecuador, pero le doy un puntaje alto, un 8 de 10. Un 8 de 10. Siento que es bastante nutritiva, sana, divina, riquísima y llenadora, cumplidora. Bueno, a mí me encanta la papa de todas las formas, en todas las presentaciones, en este caso divinísimo. Y recuerden que me la estoy comiendo en el Hotel Quito, en Ecuador, en el Techo del Mundo restaurante. Como si no fuera suficiente, justo antes de comerlo, le ponen rodajas de aguacate encima. La mezcla de lo cremoso, lo salado y lo suave lo convierten en algo único. Seguimos en esta ruta gastronómica viendo los mejores platos del Ecuador. Y ahora para el final hemos llegado con el plato más controversial que me he encontrado. Las famosas tripitas. Se pueden amar o odiar, pero tienes que probarlas. En Ecuador, estas tripas bien doradas y crujientes son un manjar callejero. Su sabor ahumado y textura crujiente hace de esta experiencia única. ¿Tú te atreverías a probarlas? Déjame en los comentarios. Cuando yo escuché hablar de las tripas no sabía bien qué esperar, pero aquí en el Ecuador la comida siempre sorprende. Lo que parecía un plato para los más atrevidos resultó ser una de las mejores experiencias gastronómicas callejeras que he probado. Las tripitas, hechas con los intestinos de la res, bien lavadas y sazonadas, se cocinan primero a fuego lento hasta que queden suaves y luego se doran a la parrilla hasta volverse crujientes y llenas de sabor. El aroma que sueltan mientras las asan es inconfundible. Una mezcla de especies y ese toque ahumado que te obligan a detenerte en cualquier puesto callejero donde las preparen y simplemente probarlas. Bueno, no podíamos dejar de venir a Ecuador y probar las famosas tripas de Ecuador. Esto es una comida algo coloquial, algo humilde y las hacen aquí en Ecuador. La plaza, las Vicentinas son lo máximo, son el punto estratégico para venir a comer. Vamos a probarlo y vamos a ver cómo la gente se forma a comer esta famosa comida del Ecuador y vamos a probarla para ver, catalogarla, en qué puesto está, en qué top está de mis comidas del Ecuador. Así que acompáñenme a ver estas filas, vamos. Pero aquí el secreto está en cómo se sirven. Se acompañan con el mote, papas doradas y por supuesto un buen ají que le da ese picante justo para resaltar su buen sabor. Más que un simple platillo, las tripitas son parte de la cultura popular. Se encuentran en los mercados, en ferias, en los rincones de la calle donde siempre hay alguien listo para prepararlas con maestría. Bueno, ahora estamos aquí ya resolviéndonos la vida, resolviéndonos un poco y probando las famosas tripitas. ¿Ah? Bueno, vamos a comer y a probar, a ver qué tal. Definitivamente no es un plato para lo que buscan los convencionales. Pero si te atreves a probarlas, es muy probable que termines queriendo repetir en algún momento. Tacho. Ahora bien, después de probar tantos platos increíbles, me han preguntado y me he preguntado cuál es mi favorito. Es difícil decidirse porque todas están realmente buenas.
Pero si tuviera que decir cuál me ha gustado más y cuál repetiría, sin dudarlo cuando vuelva al Ecuador, creo que sería el encebollado. Sería mi primera opción. Ese caldo espeso, el pescado fresco, la cebolla encurtida y el toque de limón hace que sea un plato simplemente espectacular. Bueno, definitivamente las tripas. Su sabor ahumado, textura crujiente, me sorprendieron más de lo que imaginaba. Son esas cosas que pruebas una vez y sabes que volverás a buscar. Sí, así que elegir fue difícil, pero cuando regrese ya sé qué voy a pedir primero. Muy bien, ahora el bonus track. Esta no es comida típica del Ecuador, pero ya que la probé aquí, debo recomendarle este restaurante. Este restaurante me ha encantado. Tienen los mejores huevos en cacerolas que me he comido y un pan de masa madre simplemente espectacular que debes probar. Y aquí les dejo la calle y la dirección para que lo conozcan. Este recorrido gastronómico por el Ecuador ha sido una experiencia increíble. Cada plato tiene su propia historia, su propio sabor, su propia forma de enamorar a quienes lo prueban. Pero sé que aún me falta mucho por descubrir. El Ecuador tiene tanta cocina rica y diversa que sería imposible abarcar todos en un solo video. Así que mis amigos ecuatorianos, si están viendo este video y me he faltado algún platillo que creen que debería probar en mi próxima visita, déjenmelo en los comentarios y lo tendré en mi lista cuando regrese. Para los que aún no han probado estos manjares, ¿cuál de estos platos probarías tú primero? ¿El encebollado que revive hasta los más cansados? ¿La fritada llena de sabor? ¿Las humitas envueltas en tradición? ¿O las famosas tripas que desafían cualquier expectativa? Déjenme sus comentarios aquí abajo y si les gustó este recorrido no olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima aventura gastronómica o producción audiovisual o simplemente recorriendo el mundo y mostrándole más sobre los próximos destinos. Mi próximo video fue cuando visité el Museo Intiñán. Aquí te dejo para que puedas ver la experiencia científica en el Ecuador.